11 casi y 10. Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Bueno, buen día a todos. Les queremos agradecer que estén hoy entre nosotros interesados por la temática que nos convoca, que es acerca de la ética y el psicoanálisis. Voy a empezar por presentarnos. Yo soy Alejandra García Tejera y Claro. soy la directora del Consejo Profesional, soy de SAP, de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y junto con Iliana Gottlieb de APDEVA coordinamos al equipo de colegas que voy a nombrar una por una, ¿no? Marisol Bedoya, que es de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, Gachi Vázquez Vidal, de la Asociación Panameña de Psicoanálisis, Veridiana Anesim Guimaraes, que pertenece a la Sociedad de Psicoanálisis de Brasilia, Patricia Viviana da Silva, de la Sociedad Brasilera de Ribeirão Preto, y Melissa Perea, que es del Grupo de Estudio de San Luis. Quería comentarles brevemente que nuestra directoría, el Consejo Profesional, tiene por objetivo reflexionar sobre todos los problemas y retos de nuestra profesión. Entonces, en ese sentido es que nosotros, trabajando en equipo, pensamos en la importancia de la ética en nuestra profesión, ¿no? Entonces, nos preguntamos si se podría pensar en la especificidad o no de una ética latinoamericana y cuáles serían los desafíos teniendo en cuenta el contexto. Es por eso que decidimos convocar a dos referentes del psicoanálisis latinoamericano, a quienes voy a presentar, ¿no? En primer lugar, Virginia Ungar, que es médica psicoanalista, miembro titular con función didacta de la de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de APDEVA. Ella es especialista en el psicoanálisis de niños y adolescentes, es ex coordinadora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la API y del Comité para una Formación Integrada de API. Recibió el premio Conex de Platino en psicoanálisis en el 2016 y recibió el Sigourney Award en el 23. Fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo del 17 al 21. Y quiero agradecer especialmente a Ileana, quien gracias a su amistad con Virginia ha podido convocarla para esta reunión. Luego voy a presentar a Claudio Eisiric, que es analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre y es profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Fue presidente de la API en dos periodos, del 98 al 2000 y del 2005 al 2009. Recibe el premio Sigourney en el 2011 y durante el último congreso de la API en Lisboa fue nombrado vicepresidente honorario de la API. En este caso también quiero agradecer especialmente a Marisol Bedoya por su vínculo con Claudio, que nos dio la posibilidad de tenerlo hoy entre nosotros. Ahora Eliana nos va a explicar cómo vamos a funcionar. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, un placer estar hoy acá con todos ustedes. Yo estoy especialmente emocionada porque, bueno, es la primera vez que organizamos junto con Alejandra y nuestra directoría una actividad así tan masiva para toda Latinoamérica. La idea fundamental, por eso le pusimos de nombre conversatorio, es escucharlos a Claudio y a Virginia conversar sobre esta pregunta que nosotros les pedimos que conversen, que es si existe una ética específica para el psicoanálisis latinoamericano. Ellos van a conversar, todos los participantes pueden enviarnos comentarios o preguntas por chat, y pasados los primeros 40-45 minutos daremos paso a leer algunas preguntas que ustedes puedan hacer o alguna participación que quieran tener, ¿sí? El encuentro dura hasta las 12:30 y lo que sí les pedimos a todos es que mantengan sus micrófonos apagados en la medida que no estén participando para que no haya ruido ambiente y podamos escuchar bien a Claudia y a Virginia, ¿sí? Bueno, creo que nada más, así que Claudio, creo que vas a iniciar la conversación. Buenos días, buen día. Muchas gracias por la invitación del Consejo Profesional. Es un gusto estar aquí con ustedes y con Virginia para conversar sobre un tema tan importante. Eu só vou esclarecer que eu só fui presidente da IPA uma vez, de 2005 a 2009.
De 1998 a 2000, eu fui presidente da FEPAL. Senão seria excessivamente presidente, não é bom. Então, eu vou falar em português de início, lentamente, despacio. Espero que me entendam, senão câmbio, ok? A ética diz respeito à nossa relação conosco mesmos e com os outros, mediada por códigos de prescrições e proibições que legitimam padrões de conduta. A ética, segundo Figueiredo, envolve os seres humanos em relações reflexivas consigo mesmos e com os outros. E a figura metafórica da ética é a casa, o lar, o espaço que habitamos. Etimologicamente, ethos é a raiz de hábito, práticas, caráter, moradia, casa. Me entendem? Me sigam ou não? Parece que sim. O lar, Dijiste casa. una metáfora, pero no entendí el nombre. La casa. La Ah, la casa. casa. Ethos é uma metáfora para casa, lugar em que se vive. Sí, estos. O lar, a casa, é um lugar de abrigo, de proteção, alimentação e prazer. Tomar posse do nosso trabalho é obter alguma forma de serenidade para experimentar a vida fora desse abrigo. Aprender a viver fuera de la casa, del abrigo. Viver os desafios e as possibilidades de uma dupla condição de existência, jogados num mundo que não foi escolhido. E aí temos que construir um mundo interno e externo onde viver. De um ponto de vista, vou agora, eu estou na dúvida se me entendem ou não. Se nadie protesta, vou seguir em português. Vou utilizar esta metáfora de casa, de espaço em que vivemos, num sentido psicanalítico. Vivemos num mundo externo e num mundo interno, na nossa mente e no nosso corpo, no passado e no presente, nos sonhos que sonhamos enquanto dormimos ou quando estamos acordados, nas relações amorosas que tivemos ao longo da vida, que temos hoje e que fantasiamos ainda ter ou nunca ter tido. Nas vidas, nas fantasias, nos sonhos e nas lembranças que compartimos com nossos pacientes. No método psicanalítico, nas nossas instituições, nas cidades em que vivemos ontem e hoje, onde viveram nossos pais e antepassados, ou que apenas imaginamos. A ética tem sido um tema de reflexão por muitos filósofos e pensadores. Não vou me deter em cada um deles, mas é conhecido o conjunto das ideias de Aristóteles, de Foucault, entre outros, mas eu gostaria de destacar Levinas, Emmanuel Levinas. A importância do cuidado, do respeito e da responsabilidade para com o outro. Ele propõe sair do ser e não recua face às realidades
desafiadoras do seu tempo. Tem uma postura humanista e diz que somos responsáveis pelo outro, que está exposto em sua nudez à violência, à dor, à fome e à morte e o extermínio, produzidos pela ganância do ter e do poder. Levinas gostava de citar uma frase de Dostoiévski: somos todos culpados de tudo e de todos ante todos, e eu sou mais culpado que todos. Vendo que aqui está a noção de responsabilidade que se mescla com culpa. Então, a ética, segundo Levinas, consiste em ocupar o lugar do outro e tentar identificar-se com o seu sofrimento. Dos analistas, muitos psicanalistas falaram sobre a ética, Freud, Green, Laplanche, mas eu vou citar só um, porque o tempo é curto e eu quero deixar a palavra para a Virgínia. Há uma contribuição, uma sintética do Meltzer, 1992. Para Meltzer, os traços principais de uma posição ética compatível com os princípios psicanalíticos seriam em acompanhar o paciente e não conduzir, não dirigir, em busca da inalcançável verdade. Construir e manter um setting, um quadro, no qual isso possa ocorrer. Permitir a evolução do paciente sem lhe impor os nossos objetivos. Buscar o significado e não o juízo moral da sua conduta. E estar preparado para o sacrifício pessoal sem impor a outros esse sacrifício. Restringir a nossa influência sobre o paciente. Falar de forma verdadeira. Eu considero agora, pessoalmente, os seguintes elementos para pensar na ética psicanalítica. Primeiro, a psicanálise é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte. Segundo, a psicanálise é um tratamento. Necessita obter transformações e modificações para o paciente. A responsabilidade do analista é de cuidar e de estimular a individualidade, a subjetividade, o desejo e as escolhas de cada paciente. Mas a responsabilidade do analista é também cuidar da sua própria mente e do seu próprio corpo, de se manter atento ao seu inevitável narcisismo e seu desejo de interferir e moldar nas vidas de seus pacientes. Não existe, como queria o Bion, sem memória nem desejo. Tendo um olhar contínuo sobre a sua neutralidade possível. Me seguem? Eu penso que essa discussão aqui foi também... Vou falar um pouco em espanhol para ver se vocês parecem mais animados. Hubo una discusión en ese último Congreso de Lisboa sobre la formación analítica, pasado, presente y futuro. Y aquí yo digo que la formación de nuevos analistas, con el rigor y el cuidado necesario, es una responsabilidad ética de las instituciones
y de sus miembros. Y también la confidencialidad del material de los pacientes es una responsabilidad ética de todos nosotros. Sobre este tema, y ahí tento terminar mi participación inicial, yo pienso que es muy importante discutir el contexto y su relación con la ética. Y en esa discusión en Lisboa se trató de pasar por el inicio de la formación analítica, sus cambios y sus retos contemporáneos. Yo pienso que el contexto es necesario y hay que considerarlo, estudiarlo, discutirlo. Pero al mismo tiempo hay que considerar que vivimos entre la Asociación Psicoanalítica Internacional, que nos une, con las características éticas que nosotros tenemos en común, y las distintas instituciones locales y regionales. Hay que encontrar una forma de convivencia entre las dimensiones internacional y local. Hay que poder reconocer las diferencias y hay que poder reconocer las semejanzas y lo que todos nosotros debemos seguir. Para finalizar, yo pienso que hay una ética psicoanalítica general que tiene que discutir los contextos, pero hay un consenso entre nosotros que está claramente incluido en el Código de Ética de la IPA. Y con eso paso la palabra a Virginia. Tenía que reactivar el audio. Bueno, yo también como Claudio estoy muy contenta de haber recibido esta invitación, de haberla aceptado, de estar hoy con todos ustedes, con todas, y conversando con Claudio, y agradezco a la directoría y a Ileana que ha tomado con mucho cuidado esta reunión. Bueno, como Claudio les habló y ya me parece que lo quedó muy claro en las palabras de Claudio, que la ética es un concepto que viene de la filosofía. No estoy diciendo nada nuevo, sino que me parece importante aclararlo. Si bien estamos reunidos hoy como para ver el lugar de la ética en psicoanálisis, esperen que yo me pongo un cronómetro para no pasarme de tiempo. A mí me gustaría, no soy experta, leo, pero aportar desde los orígenes filosóficos a dos autores que me parece que tienen mucho que ver con el tema de hoy. Uno que, bueno, es Spinoza, que en plena modernidad dejó un pensamiento que para mí es muy profundo y muy vigente, y a mí me llama la atención la vuelta que hay al pensamiento de Spinoza hoy en día, un autor difícil de leer, difícil de entender, pero me parece importante un par de puntos. Uno es que la ética en Spinoza se funda en la idea de que todo ser se esfuerza por perseverar en su ser. Y otra cosa, que el bien y el mal no son absolutos. Imagínense en la época en que dijo esto. Y para él, la ética es lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de existir. Entonces lo que se trata es de un vivir bien, como lo tomaba la filosofía clásica, pero orientándonos hacia aquello que fortalece y expande esta potencia. Para Spinoza la virtud no es obedecer normas, sino la expresión de la propia potencia de obrar.
La libertad tampoco se alcanza en el libre albedrío, sino en comprender la necesidad de lo real. Y miren esta idea, el hombre virtuoso es el que coopera con otros, porque él dejó muy explícito que juntos aumentamos nuestra potencia común. A mí me parece que este tema es muy vigente en este momento del mundo. Después vamos a tomar lo de Latinoamérica, por supuesto, porque estamos en esta presentación de FEPAL y porque esta es la invitación. Pero me parece que es interesante también hacer como la base en los autores que desarrollaron esto. De los autores contemporáneos, a mí personalmente me interesa mucho la idea de Badiou, ¿no? Badiou define, esto lo tengo acá escrito, Badiou define a la ética como la regulación en relación a las situaciones históricas, y es la ética de los derechos del hombre, a las técnicas científicas, bioética, y a las situaciones sociales, la ética del ser en conjunto. Y también se refirió a la ética en las situaciones referidas a los medios, la ética de la comunicación. Todo esto me parece que está muy sobre la mesa en nuestros días, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Para él la ética es una reflexión siempre abierta, pero como estamos reunidos acá para ver el lugar de la ética en el psicoanálisis, Claudio ya se refirió, no voy a repetir, pero bueno, hay dos grandes temas, o tres, la ética en la práctica y la ética en las instituciones psicoanalíticas, y lo que Claudio trajo, que no me voy a referir eso, un tema dentro de las instituciones nuestras que es fundamental, es la formación de los analistas. Ahora, así como la filosofía se ocupaba de categorías un tanto abstractas, me parece, ¿no? El hombre, el derecho, la religión, el psicoanálisis se refiere a situaciones y por lo tanto a procesos singulares. Yo creo que esto es algo que caracteriza al psicoanálisis. No quiero dejar de mencionar que Horacio Echegoyen en su libro Los fundamentos de la técnica psicoanalítica vincula la ética y la técnica como inseparables entre sí. Tenía preparada la cita, pero no lo voy a traer en función del tiempo, ¿no? Ahora, eh, por supuesto que el psicoanálisis tiene una larga tradición que ya comenzó en Freud, pero si tomamos en cuenta los elementos que conforman la situación analítica, como el trabajo con el inconsciente, la asociación libre, la atención flotante, el uso del diván, la creación de un encuadre seguro donde se puedan desplegar la transferencia y la contratransferencia, la regla de abstinencia, muy especialmente una aspiración a la neutralidad, que después podemos discutirlo, y la confidencialidad, hay una tensión inevitable que no podemos dejar tener en cuenta. En psicoanálisis yo quisiera tomar un autor que a mí me resulta muy cercano, tengo siempre el libro de él a mano, muy inspirador, como es Roger Manikerl. Manikerl fue un pensador, una figura del psicoanálisis muy relevante en lo que se llama la tradición post-kleiniana. Y él se ocupó de pensar el psicoanálisis, cómo puede responder el psicoanálisis a los desafíos de la época de él, pero es hoy, marcada por la guerra, la manipulación política, la vulnerabilidad de las masas. Tiene escritos sobre propaganda, verdad y psicoanálisis, y señaló que la tarea analítica exige un compromiso ético con la realidad psíquica, pero también con la realidad externa, porque la distorsión de la verdad, esto por supuesto ya está desarrollado en Bion y en Meltzer, alimenta el odio, la escisión y la violencia. Desde esta perspectiva, la ética en psicoanálisis no se reduce a un código, podemos decir, deontológico, remite a la posición subjetiva del analista frente a la verdad del inconsciente y lo que dijo Claudio, muy especialmente la responsabilidad
clínica de sostener un espacio donde pueda emerger lo reprimido, lo escindido, lo negado. A mí me parece que el legado de Monique Earle, al situar a la ética psicoanalítica en un horizonte amplio, donde lo clínico y lo social se entrelazan, es fundamental, porque la práctica analítica es un ejercicio tanto de verdad como de libertad psíquica. Y yo creo que esto, yo creo, y en esto lo sigo a Monique Earle, es inseparable de una responsabilidad individual frente al sufrimiento individual y colectivo. Bueno, a ver, en la clínica contemporánea quiero decir, a ver, para mí en general, ¿cuáles son los desafíos, no? Digamos, la era digital nos confronta como analistas, bueno, con pacientes que están atrapados, si quieren, en circuitos de hiperconexión, de exposición, de autoexigencia. Entonces la ética nos lleva a repensar los límites del setting. Acá incluyo todo el tema de la formación a distancia, también el manejo de la privacidad. Por ahí la inducción de una idea de que tenemos una disponibilidad permanente y siempre tenemos que tener en cuenta la función de contención. Por otro lado, las nuevas formas de destructividad que los vemos en el mundo, pero que además nos traen cuadros de presentaciones clínicas como las autolesiones, que no voy a entrar en eso, la adicción a pantallas, nos requieren que tengamos nosotros que una posición ética de soportar la presión, también de intervenir de inmediato y siempre mantener un espacio donde todas estas conductas puedan ser pensadas como intentos fallidos de regular la angustia. Los contextos políticos polarizados también traen al consultorio intensas proyecciones, ansiedades, singulares y sociales que el analista debe reconocer sin actuar desde sus propias posiciones ideológicas, pero tampoco negando el peso de la realidad externa, el peso que tiene sobre la vida psíquica de los pacientes y de nosotros mismos, ¿no? Y acá quiero ir a algo que mencionó Claudio y que también me parece que es algo que es muy importante. Yo pienso que por ahí en un segundo momento, si les parece bien a las organizadoras, me gustaría referirme a lo que pienso con respecto a América Latina. No sé si empiezo yo o Claudio, lo dicen después. Estilo cuando quieras, como quieras. Bueno, lo vemos ahora, pero antes que nada yo quería mencionar y expandir algo que Claudio trajo. Yo les recomiendo a todos y a todas que vayan a la página web de la IPA. Esto me lo hizo notar una amiga y colega cuando le dije que iba a hablar de esto, Mónica, que está con nosotros hoy aquí. Y la verdad es que es un ejercicio que yo hice y les recomiendo a todos que vayan a la página web de la IPA y lean el código de ética que está traducido a todos los idiomas. Yo no creo que esto da respuesta a todos los problemas, pero les quiero decir que vale la pena leerlo, porque cuando yo lo releí, me quedé bastante impactada. Hay varias partes, es largo, pero hay una sección, la tercera, que habla del código de ética para todos los psicoanalistas y todos los candidatos, porque no incluyó la palabra analistas en formación, cuyo primer punto es los derechos humanos. Se los leo esto. Ningún psicoanalista deberá participar o facilitar la violación de los derechos básicos, derechos humanos básicos de ningún individuo, siguiendo la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la propia política no es policy, hay una regulación sobre la no discriminación. Y así les digo, les recomiendo que lo lean, porque no es que está todo incluido, pero está tomado en cuenta las cuestiones éticas fundamentales. Por supuesto que habla de instituciones y de situaciones éticas. También quiero decirles, para que aquellos que no lo sepan, que hay, por supuesto, un comité de ética en la API hace muchísimos años,
pero hay una regulación que me parece importante, y es que cuando hay un conflicto en cualquier sociedad, componente, grupo de estudio o cualquier organización del API, tiene que, cada sociedad o cada una de estas organizaciones tiene que tener obligatoriamente un código de ética. Y cuando hay un problema ético, en primer lugar tiene que constituirse el comité ético de cada sociedad y si no lo puede resolver, en un segundo paso apelar al comité de ética de la IPA. Me parecía importante dejar sentado esto y darles como esta recomendación que a mí me resultó muy útil. No sé si querés, Claudio, que diga algo de Latinoamérica o decís vos y después digo yo, lo que digas. No te... Desmuteate, Claudio. Solo quería antes comentar un poco lo que hablaste, porque quería recalcar algunos puntos. Hay también un comité en la IPA o API que se llama Comité de Asuntos Institucionales, IIC, que es un comité exactamente para ayudar a las sociedades que tienen conflictos entre los miembros. Y ese comité, que ahora es coordinado por Susana Muscat, yo estaba como co-chair hasta julio por América Latina, es un comité muy útil porque ayuda a las sociedades en conflicto a través de visitas o trabajo a la distancia y así por delante. Y lo otro punto que me pareció muy importante es lo que habló Virginia, además también del tema de money care, con lo cual estoy de total acuerdo, es el hecho de que vivimos en ese momento una situación en el mundo externo que es imposible que no invada de tiempos en tiempos las sesiones analíticas y que nosotros somos seres humanos, ciudadanos y analistas. Y es imposible que el analista no tenga lo que dos autores importantísimos, Jeanine Pouget y Leonardo Vender, llamaron de fenómeno de mundos superpuestos. Por ejemplo, cuando tuvimos aquí en el sur de Brasil as enchentes, como é que se diz enchentes em espanhol? Inundaciones. Inundaciones. Trabajábamos todo el tiempo nosotros y los pacientes bajo la lluvia y las inundaciones externas y en las mentes de ansiedades de todos los tipos de identificaciones proyectivas e introyectivas. Así que yo pienso que es importante para la ética psicoanalítica no negar la realidad externa, no compactuar, por ejemplo, con la violación de los derechos humanos y no reducir la relación analítica a una relación solipsista del campo analítico de la transferencia y la contratransferencia y al mismo tiempo poder no ser un analista militante dentro de la sala de análisis, pero nada impide que cada analista tenga su propia inserción social. Yo estoy, por ejemplo, viendo aquí a Beth Mori, que dirige el importantísimo Observatório Psicoanalítico en Brasil, en el cual nosotros discutimos todos los temas de la realidad externa y nos posicionamos fuertemente en situaciones críticas de nuestra realidad política, social, económica y cultural. ¿Qué va a pasar en la sala de análisis? Vamos a analizar con los pacientes cómo fue su mirada de cada uno de nosotros. Entonces yo pienso que el contexto externo es muy importante, el código de ética es muy importante y también me gustó mucho lo que comentó Virginia sobre
la formación analítica es, a mi juicio, yo llamo el psicoanálisis como una obra en construcción que ¿Mm? nunca está lista. Y yo pienso que la formación analítica es también una obra en construcción que necesita cambios. Por ejemplo, si los institutos no cambian sus currículas, si no introducen nuevos autores, si no introducen más y más autores latinoamericanos, como en el pasado acontecía, felizmente, hay que actualizar los currículos a cada año, porque a cada año hay trabajos nuevos. Esta semana tuvimos una presentación en mi sociedad de un trabajo que en mi comentario yo sugerí que se introduzca ese trabajo en el currículo, porque es un maravilloso trabajo, una visión de hoy sobre el campo analítico, con cosas nuevas. Y yo pienso que, por ejemplo, ya vamos entonces, yo voy a empezar a hablar de América Latina y después continúa Virginia. Yo pienso que el análisis a la distancia es un tema que no se puede dejar de considerar. Es muy curioso porque muchos analistas ya hacían análisis a la distancia antes de la pandemia, pero con la pandemia todos entramos en el análisis a la distancia. Durante un tiempo que se hacía análisis. Después que terminó, nos dividimos en tres grupos, como siempre. Un grupo que decía, no hay ninguna diferencia. El otro grupo que decía, no sirve para nada, no es análisis, hay que acabar con eso. Y ese otro que decía, bueno, hay que estudiar, hay que discutir, hay que encontrar una fórmula que la IPA está tratando de hacer con ese comité y con las regulamentaciones y tal. El hecho es que no se puede negar que el análisis a la distancia funciona, que es una forma de hacer análisis, que ya se lo hacía hace mucho tiempo y que tenemos que encontrar una manera de hacer con que sea posible trabajar de esa manera, pero no se puede tratar de dividir por regiones. En ese punto, esa es mi posición. Hay que encontrar alguna manera de, como ya se está haciendo y va a continuar a discutir, por ejemplo, se hace formación en el leste europeo hace décadas, usando várias fórmulas, como shuttle análisis, que o analista vai de um outro centro e queda um mês analisando muitos, ou os pacientes vão à cidade. Se fazem em China e em outros lugares. São fórmulas que permitem a continuidade da formação analítica, manteniendo a calidade. O que nos interessa, y eso estamos discutiendo ahora, hoy, ayer, en Brasil, en el Congreso Nacional, intentos de hacer el psicoanálisis una materia de enseñanza en los cursos de graduación de las universidades. Y el conjunto de los analistas de todas las tendencias, los de la IPA, los lacanianos, los junguianos, en un movimiento llamado articulación, estamos defendiendo que hay una mínima cantidad de condiciones para que se haga una formación y que no puede ser una materia como cualquier curso universitario. Son ejemplos que quería agregar, pero Virginia, por favor. No, gracias, Claudio. A ver, mientras hablaba yo recordé, como les dije, bueno, no sé si les dije, yo estuve como miembro del board y del comité ejecutivo cuando Claudio fue presidente, ahí, no, ya había empezado antes yo a trabajar para la IPA, pero
en esos 4 años, del 2005 al 2009, donde hubieron, me parece que cuando son administraciones latinoamericanas, eso lo puedo decir, creo que se hacen cambios importantes y se proponen cambios importantes. Bueno, se aprobaron los 3 modelos, porque hasta ese momento era solo el modelo Eitingon, pero yo me acuerdo, y corregime, que había un comité sobre estudiando el análisis, ya no me acuerdo cómo se llamaba, a distancia. Estaba Marilia Eisenstein en ese comité, y le estoy hablando del 2005, no había habido ninguna pandemia, durante esa época, pero son preocupaciones que vienen desde hace mucho. Cuando dijiste, yo mencioné y vos volviste a tomar los derechos humanos, yo tengo que decir esto porque me siento con la responsabilidad de decirlo, que el que tuvo un lugar importantísimo fue Horacio Echegóyen. Primero liberó del secreto las actas de las reuniones de la IPA, que eran secretas. Ahora cualquiera de ustedes puede, no sé si están, Mónica nos puede decir, o si hay algún otro integrante ahora del board, pero las reuniones se hacen minutas, se hacen como resúmenes, y eran secretos. Se puede acceder. Y por otro lado, porque se involucró con una situación de violación de derechos humanos. Acá lo veo Rodolfo Mogillansky, que sabe muy bien porque él tomó parte de un movimiento, de un grupo que se ocupó del tema. Entonces me trae muchos recuerdos esto. Y estoy de acuerdo con Claudio, creo que en casi todo. No tengo algo para discutirle. Quiero decirles que me pasó esto. Cuando me invitaron, transmitió Ileana la invitación, yo dije, una especificidad de la ética en Latinoamérica. Dije, ¿qué podemos decir? ¿Qué es esto? Pasaron los días, me fui acercando al tema, fui releyendo, como les decía, leí lo que pude. Y empecé a pensar que sí, no sé si es una especificidad, porque la ética es la ética, y la ética analítica tiene que ver, por supuesto, con nuestra práctica, pero también como con nuestras subjetividades. Nosotros tenemos una práctica que se sostiene en una ética de la escucha y también en una lucha o una especie de negatividad de reducir la subjetividad a otras normas que no tengan que ver, digamos, con esta ética de la escucha, como normas sociales, políticas, religiosas. Es una tensión constante. Ahora, yo después me quedé pensando y pensé lo siguiente, que en América Latina esta ética ha tenido matices propios. Yo no digo que no lo tenga en el resto del mundo. Ahora los analistas en Estados Unidos, por una parte, en Europa, también están viviendo situaciones terribles y donde están involucrados como sujetos. Entonces, esto corre también. Pero en América Latina, dada nuestra historia de la región, que está atravesada por dictaduras, migraciones, exilios, desigualdad social y además una violencia estructural, yo creo que nos colocó a los analistas en situaciones, digamos, dilemas muy especiales. A ver, yo cuando fue la dictadura en la Argentina, del 76 al 83 y unos años antes también, los analistas, un enorme número de analistas se tuvo que exiliar. Perdimos muchos analistas, bueno, algunos fueron detenidos, desaparecidos, pero muchos, y muy importante, tuvieron que exiliarse. ¿Qué sé yo? Cuando estábamos los que no nos exiliamos, yo era candidata en esa época, analista en formación, y tengo que decir que me ayudó muchísimo porque tuve profesores que nos ayudaron a pensar, y ahí es donde conocí a Mónica, pero a pensar, nos acercaban a autores, pero bueno, uno sentía que
estaba en una posición donde había que elegir entre una especie de, perdón que sea tan dura, pero de silencio cómplice o de tomar otra actitud para defender los derechos humanos. Pero, y hay otra cosa que me parece que quiero decirles, que es que el psicoanálisis latinoamericano siempre se ocupó de tratar de llevar el pensamiento psicoanalítico más allá de nuestros consultorios, más allá de nuestras instituciones. Y, y esto fue la raíz del programa que arrancamos con Sergio Nick durante 2017 a 2021, el proyecto que es un cambio en la estructura de la IPA en el organigrama, que se llamó IPA en la comunidad. No me voy a detener eso, todos ustedes lo conocen, pero esta fue, me parece que la manera en que yo quise, y Sergio por supuesto también, y acompañó o más, llevar una manera de ser psicoanalistas que tiene mucho que ver con Latinoamérica. No digo que en otros lugares no se hacía, porque muy interesantemente Sergio tuvo la idea de lanzar premios de IPA en la comunidad. Y era el board dio un presupuesto, se aprobó un presupuesto, no es mucho dinero, pero es suficiente como para ayudar. Se premiaron los mejores proyectos en cada una de las áreas de API en la comunidad. Pero lo interesante es que llegaron Yo le decía, Sergio, pero ¿quién va a mandar para un premio? Virginia me decía, tenés que escuchar, llegaron 128 propuestas para unos pocos premios, con lo cual sirvió como un mapa también para saber lo que se hace en todo el mundo. Entonces, si me preguntan, no sé si es una especificidad, pero es algo que tiene que ver con nuestra manera de ser psicoanalistas en la región, no solo en Argentina, en la región. Y entonces, siguiendo un poco las ideas de Badiou, yo diría que nosotros tenemos una ética, es un invento esto, pero en situación, una ética en situación. No sé si lo dijo alguien, si lo escuché o si se me acaba de ocurrir, pero no lo escribí esto. Es una ética en situación. Y entonces nos lleva a ver, podría decirles algunos puntos y después paro porque me estoy llevando mucho tiempo. Tenemos un compromiso con la verdad como todos los analistas, pero también, y también en otras regiones, pero también un compromiso con la construcción de la memoria colectiva, ¿no? Esto lo vemos mucho cuando trabajamos algunas discusiones de películas. Tratar de que el pensamiento, tratar de que el pensamiento psicoanalítico llegue más allá de nuestros lugares habituales. Tenemos también como una especie de, que ya lo dijo Claudio, una especie de flexibilidad contextual que no va a dejar de lado lo que Claudio y yo coincidimos en que lo que mejor podemos hacer los analistas de la IPA, de la API, es ofrecer la mejor formación psicoanalítica posible y que requiere de un compromiso muy fuerte y mucha inversión, no solo de dinero, de tiempo, de energía. Pero creo que en esto, si nos preguntan, no sé, vamos a estar de acuerdo. Y tenemos una responsabilidad social muy grande los latinoamericanos de darle atención a los problemas contemporáneos. Ni que decirles violencia de género, adicciones, migraciones. Entonces, yo diría, no es, como les decía, una ética diferente a la ética, pero a la ética universal en el psicoanálisis. Pero tenemos, les diría esto, una manera latinoamericana de materializarla. Bueno, paro acá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y quería agregar, curiosamente, mientras escuchaba a Virginia, me iba acordando de que a cada administración latinoamericana surgen nuevos comités y hay una manera de esta ética en situación o esa mirada a lo social es específicamente latinoamericana. Por ejemplo, en mi administración creamos un comité que se llamaba
efectos psíquicos de la exclusión social. El coordinador fue el querido colega y amigo Marcelo Viñar. Un otro comité sobre el prejuicio, y la coordinadora fue la querida colega y amiga Janine Pouget, ¿no? Janine Pouget, que produjo trabajos que todavía hoy ese comité se puede leer. Se creó un comité que se llamaba CAPSA para tratar de cambiar la relación colonialista, porque siempre se invitaba gente de Europa o Estados Unidos para venir a América Latina. Y ahora con ese comité que todavía funciona, hay una mano doble, o sea, pagamos que venga y pagamos que vaya. Y muchos autores latinoamericanos empezaron a ir más para los otros continentes en un intercambio muy fructífero. Pero yo quería también decir que hay una diferencia entre los analistas de información de América Latina y de Europa y Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando fui presidente de mi sociedad empecé a colocar analistas de información en todos los comités, que fue una novedad que no fue muy bien recibida, pero hoy es una cosa corriquera que se hace. Pero la relación de nuestros analistas de información en las sociedades latinoamericanas es una relación más intensa, más viva y más participante que me parece en los institutos de Europa y de la América del Norte. ¿Puedo interrumpirte ya que es un diálogo y sería Sí. la primera interrupción? Cuando decís esto, me haces acordar a que estuve invitada a dos veces a una misma sociedad en Estados Unidos, una sociedad de APSA. Y para mí fue terrible la sorpresa cuando, bueno, entré a la sala donde iba a tener lugar mi presentación y había dividido en dos el salón, bien, y un grupo de mesas a mi derecha y un grupo de mesas a mi izquierda, separadas por un espacio grande. En un lugar estaban los miembros de la sociedad y en el otro estaban los analistas en formación, con una distancia real, de metros, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, no, exactamente. Y cuando hablaste de eso, me acordé que hace pocos meses me pidieron para hacer la introducción de un libro sobre un working party que fue desarrollado en Europa, en Francia, y varios capítulos muy interesantes y un capítulo extraordinario que es extendiendo los working party para los analistas de información. O sea, la extraordinaria novedad de que había también la posibilidad de los candidatos participarem de un working party específico. Y yo no pude resistir a la tentación de escribir, qué curioso, cómo es diferente. Desde que empezaron los working parties en América Latina, siempre los candidatos tomaron parte junto con todos los miembros, porque son miembros de la sociedad, analistas de información. Entonces, y para quizás terminar esa parte, yo pienso, y eso yo escribí junto con Daniel Vidlocher para la introducción de un libro de Sergio Levkovics y Silvia Flechner sobre el psicoanálisis en América Latina, en que, ¿se acuerdan? Que está en español y inglés, Sí, que sí. hay una forma de ser analista en América Latina que me parece más espontánea, natural, es una conversación. Recordemos que Meltzer decía que
lo que pasa en la sesión analítica es la conversación más interesante del mundo. No sé si todos lo pensarían, pero nosotros podemos pensarlo porque lo hacemos. Pero hay una mayor espontaneidad y que yo oso decir que en un sentido nosotros somos más freudianos que los otros freudianos, porque Freud, cuando se lee sus casos, cuando se lee los libros de sus pacientes, él conversaba espontáneamente con sus pacientes, de una manera natural, de una manera, inclusive mostraba una estatueta para ilustrar alguna cosa, que con el tiempo se fue tornando una técnica muy estructurada y quizás se ha perdido una naturalidad, espontaneidad, una forma de conversar, en la cual de tiempo en tiempo se puede dar una interpretación, preguntas, etc. Bueno, me parece que hay una forma de hacer análisis aquí que es un poco distinta y bueno, por el momento es eso. Yo les quiero agradecer mucho a Virginia y a Claudio. Esto no quiere decir que ustedes no van a hablar más, pero hay dos cosas. Una es un pedido de palabra, que Mónica me pidió la palabra para decir algo, y por otro lado alguien en el chat acaba de pedir que repitan el nombre del libro que recién mostraste, Virginia. Ya que perdón, pero yo también tengo un capítulo acá. Y ¿sabes lo que pensaba, Claudio? A ver, es así. Es Verdad, Realidad y el psicoanalista. Es un libro publicado por la IPA. Sí, sí, es de una colección. Se puede pedir esto. Es bastante ya, hace bastantes años. No, lo que sabés por qué pensé en el capítulo, porque a mí me pidieron que escriba sobre psicoanálisis de niños en Latinoamérica, con lo cual me puse en contacto con cada sociedad, entonces hay un resumen de lo que se hace en cada sociedad, pero no es para decir que escribí un capítulo en ese libro, sino porque creo que el desarrollo que ha tenido el psicoanálisis de niños en Latinoamérica, que es impresionante y comparado con otros lugares del mundo, ya lo saben, también hace a nuestra manera de ser psicoanalistas. Muchos somos analistas de niños y adolescentes y eso hace a que tengamos, bueno, es siempre la bandera que defiendo yo, ¿no? De que por lo menos tengan alguna experiencia con algún paciente niño. Eso hace que tengamos una manera de trabajar más directa, con un lenguaje más sencillo, más comprensible, eh, y bueno, también tiene que ver con el psicoanálisis latinoamericano. Bueno, Ileana, ahora viene el tiempo de las preguntas, ¿no? En realidad por ahora hay un pedido de palabra que es el de Mónica Borchheimer, así que Mónica, lo que quieras decir. El pedido de palabras suena un poco rimbombante, pero nada, una evocación la verdad que me encantó escucharlos como siempre, pero pensaba que cuando Virginia traías lo del código de ética, hay algo que a mí, que voy aprendiendo que me parece muy importante, y es que hay una ética de cómo estar en nuestras instituciones Mm. en el sentido de que el código de ética de la IPA, de algún modo, indica lo que también cómo debemos relacionarnos entre colegas. A mí eso me parece muy importante. Retoma quizás las primeras palabras de Claudio también en relación a la ética nos ubica en relación al otro, ¿no? Y que todo lo que tiene que ver con el método psicoanalítico en relación a cómo ubicarnos como analistas frente a nuestros pacientes, debe reflejarse también en cómo nos ubicamos entre colegas, ¿no? En el sentido de el respeto por el otro, el respeto en el sentido de la no difamación, ¿no? Del no chismerío, una cantidad de cosas que hacen a cómo estar entre nosotros, de la que hablamos poco a veces. Y para tomar algo de lo último que decían en relación a cómo somos analistas los latinoamericanos, en esta línea de respetarnos entre nosotros, algo que yo voy viendo estando en donde estoy en este momento en la IPA,
es que los latinoamericanos tenemos un respeto por las otras regiones, que no siempre es recíproco, en el sentido de que no creemos que nosotros somos los mejores o el psicoanálisis nuestro es el verdadero y el otro es mentiroso o, no, o es falso. Tenemos una posición en ese sentido con la que me gusta reencontrarme a cada rato. Eso nomás quería decir. Gracias. Me encantó escucharlos, tanto para pensar. Gracias, Mónica. Tenemos la mano levantada de Evelyn. Evelyn, si querés desmutearte y decir lo que quieras. Yo quería agradecerles tanto, perdón, estoy un poco engripada, tanto a Virginia como a Claudio haber participado de este tema que es tan importante y tan apasionante, del cual de pronto a veces no se habla, o incluso se transgrede y tampoco se habla. Entonces, bueno, todo lo que han ido desgranando me ha resultado que estoy totalmente de acuerdo y me gustaría eh, decir nada más que 2 o 3 puntitos. Desde que empezó a hablar Claudio, yo pensé en la ética en Latinoamérica, a mí me vino la palabra inclusión. Inclusión. Y yo encuentro, yo como española viviendo en Latinoamérica hace 50 años, o sea que pertenezco a los dos mundos, pero he vivido más aquí como adulta y como psiquiatra y como psicoanalista. Pero evidentemente observo en todos los países de Latinoamérica algo que es más cálido, que es más, a ver, hay una expresión de las emociones mucho más espontánea que lo que sucede en Estados Unidos o en Europa mismo. No. Hay un funcionamiento de la familia también distinto y de las relaciones entre las personas de un país y de otro país dentro de Latinoamérica. Con todo, me parece que a raíz de todos los avances tecnológicos, ese intercambio se ha enriquecido y yo espero que siga enriqueciéndose porque realmente me parece que últimamente se está moviendo mucho. Un ejemplo, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, todo el psicoanálisis de Brasil era mucho más, mucho menos conocido hace unos años. Claudio, digo, por ejemplo, para la asociación donde estoy yo, que es la Asociación Uruguaya, por más que hemos tenido intercambios y demás, pero globalmente, ¿no? Globalmente. Últimamente, bueno, yo estoy en un montón de grupos en donde hay muchos colegas de Brasil y que está como hirviendo el psicoanálisis en Brasil. Y Perú, y Chile, y México, y no quiero nombrar, bueno, Argentina, ni que hablar. Mm, Y entonces eso es algo que me parece específico de Latinoamérica. Y pensando en cómo han cambiado también en, en los años, por lo menos que yo estoy en el psicoanálisis desde los años 80, este, había más rigidez en las asociaciones, había mucha más rigidez. Eh, Actualmente, o sea, yo pensaba también, ustedes hablaban de la ética, que me parece fundamental. Esa rigidez aleja de la ética también. Rigidez en los planes de estudio, rigidez en las relaciones. Esto que contaba Virginia, que fue a una asociación y de un lado estaban unos y del otro los otros. Bueno, yo también he tenido experiencias de esas en otros sitios y creo que la rigidez aleja de la ética. Y me parece que lo que tenemos que buscar es, a pesar de que estamos mucho más flexibles, más comunicación todavía y más flexibilidad para tener ese lugar que se ha conquistado, me parece,
en el mundo psicoanalítico hoy, Latinoamérica es muy importante. Y bueno, podría seguir diciendo muchas cosas. También con Mónica y con Claudio, el respeto entre colegas es importantísimo. Y no digamos nada en el setting analítico donde está la verdad, que es la que nos tiene que atravesar, ¿no? Y a veces en las instituciones, bueno, también hay instituciones que no tienen comisión de ética. Hay algunas, yo estoy en contacto con una que no tienen. Me sorprendió, porque yo pregunté específicamente y no tienen. Creo que deberían de tener. Evelyn, No quiero. no quiero ser desagradable, pero está Julio pidiendo la palabra y ya nos quedan los últimos minutos. Sí, sí, Gracias, perdón. Evelyn, por tu participación. Julio Moreno. Desmuteate, destraba el micrófono, Julio. Me estaba escuchando tan bien a mí mismo. Ahora, ahora me vienen a interrumpir. Bueno, no, lo que quiero decir es que me parece un cambio de nombre. Yo me ausenté un momento, llegué ahora y veo que más bien hablan de la cercanía del analista a los pacientes o del paciente al analista. Hay un nombre que no sé si lo tienen manejado, pero el análisis procede en inmanencia. Esa es una frase, parece muy solemne, pero no lo es. Y el analista no tiene que estar en trascendencia, no, es requerido que no esté que no se crea que está más allá de lo que está pasando en el foro, ¿no? Entonces, es muy difícil porque el analista tiene que ser, es necesario que sea una palabra autorizada por una institución, por sí mismo, por lo que sea, y también en el tratamiento tiene que cumplir con prácticas de ética privadas, ¿no? Pero también tiene que estar en inmanencia, es decir, en el mismo lugar donde suceden las cosas, en el ahora mismo. ¿No? Bueno, era eso lo que quería decir. Gracias, Julio. Yo, como no hay ninguna mano levantada, me voy a dar la palabra a mí misma. ¿Puedo? Sí. Eh, no, quería hacer un comentario respecto de algo que creo que dijo Claudio del análisis a distancia acá en Latinoamérica. Cuando yo entré como analista en formación, mi primer contacto con eso fue el ILAP, que es la institución que reúne en Latinoamérica a todas las personas que quieren hacer una formación. Trabajé con la gente del ILAP siendo analista en formación, o sea que me lo permitieron en esa situación y todo. Y en ese momento, bueno, se hacía análisis a distancia o análisis condensado, que era que muchos venían a Buenos Aires a analizarse durante mucho tiempo. Sobre eso, y otra cosa que dijo Virginia respecto del contexto y del contexto histórico latinoamericano, justamente hace un par de semanas hubo un congreso interinstitucional que se hace 2 veces al año aquí en Buenos Aires con muchas instituciones de Argentina, de Uruguay y de Brasil, perdón, de Uruguay y de Chile que también participaron. Y lo que se trabajó es un caso, siempre se trabaja un caso clínico publicado, y este era un caso clínico de una niña que había quedado con un síndrome autista, así se llamaba, en el momento en que la dictadura militar argentina rapta a sus padres. Y la analista que la atendió se jugó la vida atendiendo a esa niña y recibiendo a la abuela que la rescató. Digo, para aportar algo de esto del contexto que se traía. Bueno, Virginia y Claudio, quedan unos minutos, quieren seguir intercambiando. Alejandra, dale, Alejandra. Sí, no, yo lo que quería decir también es que se habla mucho del psicoanálisis en la comunidad, ¿no? Ha ganado un premio, un trabajo, recientemente, y pensaba esto de poder llevar también el psicoanálisis fuera del consultorio, ¿no? Lo veo ahí Alfredo Ortiz Frágola, con quien hemos compartido tantos años de hospital, en el Hospital de Clínicas, ¿no? Em, y, digamos, llevar lo que la formación que uno tiene también fuera de los consultorios. Me parece que eso también es una posición ética, ¿no? En nuestro país, por lo menos Argentina es un país grande, hay mucha gente necesitada, donde uno puede de algún modo, me parece que es una posición también de compromiso y responsabilidad hacia otros. Yo podía empezar. Virginia, ¿quieres hablar?
No, sí, pero que empezamos, no, lo que le quería, nada más que después, eh, no es responder, Alejandra, aclararle que por eso fundamos esta estructura, que no es un comité, es un conjunto enorme de comités: educación, violencia, ley, cultura, migraciones, ONGs, digamos, organizaciones humanitarias y más, pero el tema es poder, no la tradición en Argentina existe, como vos decís, en los hospitales, no es solo en los hospitales, es llevar el pensamiento psicoanalítico a los lugares donde generalmente los jóvenes profesionales están enfrentando situaciones terribles, dificilísimas, donde no vamos a llevar divanes a los hospitales, eso lo hacen en China, pero acá no lo vamos a hacer. Vamos a llevar nuestra manera de pensar y trabajar para ayudar a los profesionales que no tienen que ser psicoanalistas, pueden ser maestros, educadores. No, vos y después yo vuelvo con otros temas, Claudio. Bueno, brevemente, porque el tiempo casi está terminando, me pareció muy importante lo que comentó Mónica sobre las relaciones entre los analistas. O sea, no es que se trate de un tema solo ético, es un tema amplio, pero tiene esa dimensión ética que es el respeto a la diferencia, a la alteridad, o sea, al otro. La presencia de chismes, la presencia de conversitas en los corredores, la presencia de ese continuo burbujo o murmurio, nosotros y los otros, nós y ellos. Cuando predomina en una sociedad nós y ellos, nosotros y ellos, estamos instalados en alguna de las suposiciones básicas de Bion. Y yo pienso que el tema de la inmanencia es muy importante de lo que habló Julio, porque sí es una relación paradoxal que tenemos que al mismo tiempo mantener una simetría y estar junto en ese campo indisociable. Y en ese contexto me gusta pensar en la neutralidad posible como una ambigüedad paradoxal de la relación analítica. Alguna neutralidad, por supuesto, pero la posible. Alguna asimetría, pero sin una distancia que nos torna seres de continentes diferentes. Sobre lo que habló Evelyn, me parece muy importante el tema de las diferencias con otras regiones y la escucha analítica puede ser útil, exactamente como decía Virginia. Tenemos aquí en Brasil un programa que se llama SOS Brasil, que es la escucha analítica. Son intervenciones breves en situaciones de crisis y que produce una transformación muy grande en la manera como el psicoanálisis es vista y puede ayudar personas sin condiciones de hacer un análisis propiamente dicho. Es una innovación extraordinaria. Ahora, Claudio, te interrumpo otra vez. Con respecto a lo que hay dos cosas, ¿no? Vemos el tiempo, pero esta cuestión que trajo Mónica es el respeto hacia los colegas, porque lean el código de ética. Ahí dice lo que no es que no se puede, no es que es un manual prescriptivo, pero no. Y Meltzer diría no solo hablar mal, sino pensar mal. No llega hasta ahí el código de ética, pero sí lo que pensaba Meltzer sobre. Esta es una cuestión de respeto. Ahora, yo quiero traer algo que es un poquito fuerte, pero que como latinoamericanos, vos lo pasaste, lo pasó Echegoyen, lo pasé yo. La cuestión de respeto hacia otras regiones, Latinoamérica está en una posición muy difícil, porque nosotros sabemos que acá en Latinoamérica, puedo hablar más de Argentina, hubo una especie de endiosamiento de algunas figuras psicoanalíticas y
veneración, que está bien, yo lo entiendo, el psicoanálisis en Latinoamérica es mucho más joven, entró a la IPA mucho más tarde, Echegoyen fue en 1991, 93 presidente, recién ahí fue el primer presidente latinoamericano, pero la imagen que se tiene de nosotros, sobre todo en Europa, no es siempre la de tenernos altamente conceptuados. Esto, los que me conocen saben que yo no me persigo, no me pongo en situación ni de víctima, ni somos ninguna víctima, porque el psicoanálisis latinoamericano es vivo, tiene una potencia y una posibilidad además de abrirse a los cambios, de respeto por la alteridad, como vos decías, pero yo he llegado a escuchar a un europeo decirme a mí, no es que lo llegué a escuchar, sino que no está bien. Justo estoy en una nueva task force que Claudio coordina sobre representación, que en realidad los que son más, las regiones que pagan más, porque son más miembros, tendrían que tener más representantes en el board. Justamente es un tema urticante, yo sé que estoy trayendo un tema difícil y que vamos a trabajar en eso por los años que vienen con Claudio en una task force, en un grupo de trabajo, pero que el respeto también tiene que ver con la consideración que se nos tiene, no solamente con las opiniones, sino con la consideración. Y otra cosa que digo, pensando en lo que trajo Ileana, quiero contarles que ILAP fue creado durante la presidencia de Claudio Eiserich. Y como yo estuve presente en el momento en que se firmó el memorándum de entendimiento que firmaron, Claudio, me corregís, Claudio como presidente de API y Álvaro Rey de Castro como presidente de FEPAL, yo estuve en ese momento, es un hecho histórico y ocurrió en la presidencia de Claudio Eiserich. Bueno, creo que... Y, a Solo, ver, solo para sí, dar una rápida anécdota histórica. Hace muchos años yo estaba en una recepción en la casa de un John Steiner, de un analista inglés. Y estaba muy agradable, etc. Y recién Horacio Echegóyen iba a ser el presidente de la IPA por la primera vez, hace mucho tiempo. Y yo estaba hablando con una de las más queridas y importantes analistas inglesas. Y yo estaba muy contento y muy orgulloso porque nuestro maestro, colega Horacio, y yo le comento, qué bueno, ¿no? Ahora vamos a tener un latinoamericano. Y ella me mira así, con su carita inglesa, y me pregunta, ¿no te parece que es todavía muy temprano tener un presidente latinoamericano? Claro. Y yo digo, pero ¿cómo temprano? Es un hombre de 70 y pocos años que ya ha hecho parte de su formación en Londres. Pero en ese momento me di cuenta que, pese a su extraordinaria capacidad clínica y teórica, esa colega hacía lo que un otro europeo una vez nos comentó, medio en chiste. El colonialismo corre por nuestras venas y arterias. Así que lo que dice Virginia es un hecho, curiosamente o no, mañana a las 11, 10, las 11, vamos a creo. empezar nosotros dos, Stefano, Harriet y otros colegas distintos, vamos a empezar el trabajo del Task Force sobre representación y rotación, exactamente para abordar y enfrentar esses temas, como por ejemplo la idea curiosa de que otra región debería tener
más representantes en el board Porque son más y pagan más. porque son más y pagan más, y nosotros y los norteamericanos tendrían que tener menos. Así que vamos a enfrentar como enfrentamos tantas otras situaciones, y así es. Bueno, yo no quiero ser antipática con dos colegas que están pidiendo la palabra porque nos quedan solo 3 minutos y quiero ser puntual con el cierre, agradecidísimas todos con Claudio y con Virginia que tienen otras actividades. Aushi y Nora, si pueden decir algo, 1 minuto, más allá de todo, que en el chat les están agradeciendo mucho Claudio y Virginia, no quiero dejar de decirlo. Ahora le... No, perdón, ¿puedo yo? ¿Cortito? Muy, muy cortito, por Yo favor. soy argentina, pero me formé en gran parte en Montevideo y estuve con Luis Prego Silva en el hospital en mis inicios, cuando era muy joven. Y él contaba que cuando empezó la dictadura allá en Uruguay, él se informaba de lo que iba ocurriendo, bueno, por el trabajo personal de él, ¿no? Vía diván, digamos. Su mujer, también analista, se informaba por lo que estaba ocurriendo fuera del consultorio por el trabajo. Y eso generaba una situación de incomunicación por momentos, porque los dos tenían información peligrosa, digamos, por lo que iba ocurriendo, y no podían transmitirlo por secreto profesional. Entonces, mi pregunta hoy es si uno se manejaría del mismo modo. ¿Cómo se manejaría todo esto? Pasaron muchos años, ¿no? Pasaron como 40 o más. Bueno, esa es un poco la pregunta que quería dejar en el aire. Gracias. Nora, creo que la pregunta va a quedar para ser respondida en otro momento porque ya estamos en hora, ¿eh? Sí. A no ser que Virginia o Claudio quieren decir algo, no. Si no, vamos a ir cerrando, ¿sí? Siguiendo con la asociación de ideas de Claudio de si era tiempo para que hubiera un presidente latinoamericano, bueno, era otro tiempo, pero sí me parece que para muchas cuestiones de las que hemos hablado hoy, el tiempo es hoy, ¿no? Y acá, en Latinoamérica. Quiero agradecer mucho especialmente a Sofía, que es la representante de la Directoría de Comunicación, quien nos colabora y gracias a ella la volvemos loca y armamos muchas cosas, así que gracias Sofía. Y junto con Liliana, que las dos coordinamos la directoría, agradecer especialmente nuevamente a Virginia, que vino a través de Liliana, y a Marisol, que nos acercó a Claudio, y especialmente a Virginia y a Claudio, que han venido hoy. Veo que trabajan sábado, domingo, son incansables, así que muchísimas gracias por su generosidad. Ha sido muy bueno este encuentro. Seguiremos el año que viene vamos a abrir el tema de migraciones, así que serán convocados para seguir pensando desde la directoria del Consejo Profesional. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias. ustedes y a todos los que están aquí. Gracias. Gracias, muito obrigado. Tchau, tchau. Chao, 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 chao. obrigado. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias, Claudio. Chao, Gracias, gracias a Chao, todos. chao. Chao, chao. Ay, qué lindo, cómo van las manitos así. No sabía. Qué lindo. Chao.